Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al canal. Tengo algunas increíbles imágenes sobre la ciudad de Guanajuato. Un viaje al pasado, un 1900 más o menos. Veamos algunas panorámicas de algunos de los edificios históricos de la ciudad. Y dime qué es lo que puedes notar en ellas, qué cambios ves. Comenzamos. El viejo Guanajuato. Esta vista panorámica muy antigua de Guanajuato capital. Pueden ver ustedes desde dónde se habrá tomado. Un detalle que me parece relevante es que la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato se ve de frente. ¿Creen que haya sido tomada desde la estación? Porque se ve el reloj del mercado y de frente la basílica, y al lado derecho se ve el techo del Teatro Juárez. Tomada desde el cerro donde está el Panteón de Santa Paula. ¿Qué opinan? Tengo esta otra fotografía, desde donde se habrá tomado, por cierto, otra de las panorámicas de los años 50, donde se puede ver la ex Hacienda Purísima de Flores, el Mercado Hidalgo y el monumento al Pípila. Aún no existía la calle subterránea, era solo un río. La toma se ve del lado del primer mirador de Carrizo, o entre el Tajo y Tamazuca, pero de muy arriba. A lo mejor puede ser de Tamazuca, de una loma. Ahora chequen esta imagen, entrada al castillo de Santa Cecilia. Los trabajadores de la construcción, bella construcción. Ahora en esta imagen estamos dentro del Mercado Hidalgo en Guanajuato capital en los años 70. Aún en su mayoría vendían frutas. Actualmente lo que más hay es fayuca. Un panorama de Guanajuato ahora, siglo XX, un 1900. ¿Dónde creen que fue tomada la foto? Algunos opinan que desde el Panteón de Santa Paula, afuera de Tepetata 20, el Panteón Municipal de Guanajuato, del Castillo Santa Cecilia. Quería compartir también esta imagen de la panorámica de la ciudad de Guanajuato en esta ilustración. Para luego mostrar este billete de 10 pesos con la misma panorámica. Esta es otra de esas fotos panorámicas. En esta subida que se ve muy pesada, vean a esa señora que parece que está descansando. La Cuesta Mendizábal, frente al Mercado Hidalgo hace años, era el lugar que los olleros, una vieja actividad capitalina, hacían su vendimia. Después de ser terminado el Mercado Hidalgo, fueron reubicados a ese lugar. Un detalle que podemos ver en la fotografía es un pequeño cuarto anexo a la Alhóndiga de Granaditas, después derribado porque ahí se hizo la entrada a la cárcel de mujeres. Las galeras más tarde se convirtieron en aulas
en donde se enseñaban los trabajos de hojalatería y algunas artes, como telares. Y lo que hoy da las gradas era la cocina. Ahora vean una toma muy distintiva de la explanada de la Alhóndiga, calle de Tamazuca y parte de lo que fue la hacienda de Palos. Antes de esta foto la explanada eran jardines, pasto y flores, y en la parte más baja era taller mecánico de la familia Dorado. A ver, por ahí me corrigen que no hubo una hacienda de Palos, sino un puente de palo, que sustituyen por puente de mampostería hacia 1803. Bueno, otra vista panorámica de toda la ciudad de Guanajuato. Y también otra fotografía a vista panorámica desde la estación de ferrocarril. Luego por ahí tengo esta otra fotografía del antiguo camino de Marfil y sus tranvías. Al fondo se puede ver el templo de San José y al lado de los tranvías el templo de Santiago Apóstol. Este último fue destruido por las aguas en la inundación del 1 de julio de 1905. Una última fotografía de la antigua estación de ferrocarril, que puede ser entre 1900 y 1910. Bueno, ¿a quién tenemos aquí? José Alfredo Jiménez, en el Mirador del Pípila, en la ciudad de Guanajuato. Como dato curioso, ya estaba la Universidad de Guanajuato para darse una idea del año. Este es un lugar imposible de no visitar cuando se viene a Guanajuato, adornado con hermosos jardines. Antes en este lugar se encontraba la fuente que ahora está en el Baratillo. ¿Saben ustedes dónde es este lugar? La inconfundible Plaza Mayor, Plaza de la Paz, con sus añorados tranvías. Una vieja fotografía donde podemos observar aún muy poca población en esta zona, aunque llena de zonas verdes. La Valenciana es el templo de San Cayetano, foto de finales de los 60s. Se observa la escuela de filosofía a un lado del templo. Arco del Jardín Reforma en la ciudad de Guanajuato. Un detalle que se puede ver es del lado derecho una jardinera con una fuente y su alumbrado que actualmente no existe. ¿Será que son los años 30? Aquí una fotografía de la Plaza Mayor, hoy conocida como la Plaza de la Paz, por el monumento que se encuentra ahí. Pero en esta foto, que es de 1884 y 1894, se encontraba el jardín elevado al centro. Eso sí, lo que se conserva son las construcciones, entre ellas la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Y bueno, una vista panorámica
décadas 1920 a 1940, Escuela Normal de Guanajuato. Bueno, eso es todo. Espero puedas apoyar al canal suscribiéndote, comentando, dejándome tu like, compartiendo el video. Me despido, los veo más adelante con más información. Hasta luego.